Mi esposo me preparó una taza de café con un olor muy extraño. Te hice un café especial, cariño, dijo. Yo respondí, qué dulce, y en silencio intercambié las tazas con mi cuñada, quien siempre me molestaba. 30 minutos después. ¿No quieres probar el café que hice especialmente para ti, cariño?, preguntó mi esposo James con una sonrisa extraña que no llegaba a sus ojos. Estaba sentada en la elegante mesa del comedor de mi cuñada Nina en su casa de Nashville, donde nos reuníamos para nuestro brunch familiar mensual. La taza de café frente a mí tenía un olor extraño, casi metálico, que me revolvía el estómago. Me llamo Cristina, y a los 29 años, nunca imaginé que estaría cuestionando si mi propio esposo estaba tratando de envenenarme, pero después de 3 años de matrimonio e innumerables incidentes de intoxicación alimentaria accidental, había aprendido a ser cautelosa, especialmente cerca de Nina. Ella tenía una manera de orquestar situaciones que me dejaban enferma o humillada, siempre con esa misma sonrisa inocente que James estaba usando. «Qué considerado de tu parte», respondí, forzando una sonrisa mientras mi mente corría. El aroma que emanaba de la taza era diferente a cualquier café que hubiera olido antes. Me recordó la vez el mes pasado cuando terminé en la sala de urgencias después de beber té en la casa de Nina. Los médicos no pudieron explicar mis síntomas, y Nina insistió en que había hecho el té exactamente de la misma manera que hacía el suyo. Nina me observaba atentamente desde el otro lado de la mesa, revolviendo distraídamente su propio café intacto. James se ha convertido en todo un barista últimamente, dijo con una sonrisa socarrona. Ha estado practicando diferentes métodos de preparación solo para ti. La forma en que enfatizó para ti me produjo escalofríos. Había notado que James pasaba más tiempo en la casa de Nina últimamente, afirmando que estaban planeando una sorpresa para nuestro próximo aniversario, pero algo se sentía raro, las conversaciones susurradas que se detenían cuando entraba en la habitación, los extraños mensajes de texto que había vislumbrado en su teléfono y ahora este café con su peculiar aroma. Levanté la taza, fingiendo tomar un sorbo mientras estudiaba sus expresiones. James y Nina intercambiaron una rápida mirada que confirmó mis sospechas. Haciendo un espectáculo al revisar mi teléfono, me levanté abruptamente. «Oh, mira eso. Necesito hacer una llamada rápida por trabajo. Nina, ¿te importaría si uso tu estudio?» Mientras pasaba junto al lugar de Nina, tropecé deliberadamente, cambiando rápidamente nuestras tazas de café en la confusión de estabilizarme. «Lo siento mucho», exclamé, enderezándome. «A veces soy tan torpe». Nina restó importancia a mi disculpa con una sonrisa tensa. «Solo trata de no romper nada en el estudio». Asentí y me apresuré a alejarme, con el corazón latiendo con fuerza. A través de la puerta del estudio, todavía podía verlos en la mesa. Ahora solo tenía que esperar y observar. Desde la puerta del estudio, observé a Nina llevar la taza de café a sus labios, y mi estómago se contrajo con ansiedad. Parte de mí quería detenerla, advertirle, pero necesitaba saber la verdad. Había pasado demasiadas noches en salas de emergencia, demasiadas horas doblada de dolor, siempre después de compartir comidas con ellos. No siempre fue así. Cuando conocí a James en la boda de un amigo en Nashville hace 3 años, era encantador y atento. Nina también había parecido acogedora, invitándome a reuniones familiares y ofreciéndose a ayudar a planificar nuestra boda. Pero mirando hacia atrás, debería haber notado las señales de alerta, la forma en que accidentalmente derramaba cosas en mi vestido en eventos importantes, o como mi comida siempre parecía tener condimentos adicionales cuando ella ayudaba a cocinar. Los incidentes comenzaron pequeños, un malestar estomacal aquí, una reacción alérgica leve allá. James siempre tenía una excusa lista, tal vez fue algo que comiste antes, o, debes estar enfermando. Pero el patrón se estaba volviendo claro. Lo peor fue hace 2 meses cuando terminé hospitalizada después de desayunar en su casa. Los médicos encontraron rastros de algo en mi sistema que no pudieron identificar, pero James convenció a todos de que debía haber tomado algún medicamento vencido. Agarré el marco de la puerta, observando cómo Nina tomaba otro sorbo del café. James estaba escribiendo en su teléfono, aparentemente despreocupado. Mi propia taza intacta estaba fría sobre la mesa donde la había dejado. El olor metálico todavía persistía en mi nariz, haciéndome estremecer. Un ligero temblor en la mano de Nina llamó mi atención. Ella dejó la taza, su rostro de repente pálido. «James», dijo ella, con la voz temblorosa, «algo anda mal».
James levantó la vista, su expresión cambió de confusión a horror al darse cuenta de que Taza estaba bebiendo. Se levantó de un salto, volcando su silla. Nina, ¿qué está pasando? Las manos de Nina temblaban violentamente ahora. Yo no. ¿Me siento? Intentó levantarse pero tropezó, agarrándose al borde de la mesa para apoyarse. James, ¿qué pusiste en ese café? Salí del estudio, con mi teléfono ya grabando. James estaba al lado de Nina ahora, su rostro ceniciento. Se suponía que esa no era tu taza, susurró, pero en el silencio del comedor, sus palabras se escucharon claramente. Los ojos de Nina se abrieron con asombro y miedo. Llama a una ambulancia, jadeó, deslizándose al suelo. Por favor. No puedo. Marqué al 911 inmediatamente, mis manos firmes a pesar del caos que se desarrollaba ante mí. Nina estaba en el suelo ahora, su cuerpo sacudido por violentos temblores. James se arrodilló a su lado, el pánico escrito en su rostro al darse cuenta de que su plan había fracasado espectacularmente. Servicios de emergencia, sí, necesitamos una ambulancia en 1542 Maple Grove Drive, dije claramente, manteniendo mi teléfono grabando con mi otra mano. Mi cuñada parece estar teniendo una reacción grave a algo en su café. Está consciente pero experimentando temblores. Mientras hablaba con la operadora, los ojos de Nina se fijaron en los míos. El habitual cálculo frío en su mirada fue reemplazado por miedo puro. Cristina, jadeó, tú cambiaste. ¿Lo sabías? Señora, la ambulancia está en camino, me aseguró la operadora. Por favor, permanezca en la línea. James se estaba volviendo más frenético por segundo. Nina, ¿qué está pasando? Eso no debía, quiero decir, no era para. Cállate, James, espetó Nina entre dientes, su ira superando momentáneamente su angustia. Todo esto es tu culpa. Dijiste que solo la enfermaría lo suficiente como para perderse la reunión de la Junta la semana que viene. Prometiste que no se podría rastrear. Mi sangre se heló. La reunión de la Junta donde tenía programado presentar mi propuesta para una importante cuenta de cliente, la misma cuenta que Nina había estado tratando de conseguir durante meses en nuestras empresas competidoras. Todo comenzó a encajar. El té el mes pasado, dije, mi voz sorprendentemente firme, y el incidente del desayuno hace 2 meses, esos no fueron accidentes, ¿verdad? El rostro de Nina se contorsionó con otra ola de dolor. El té, se suponía que te mantendría en casa durante la presentación del contrato de Johnson, pero fuiste de todos modos, se agarró el estómago, doblándose. James dijo que solo necesitábamos desacreditarte, hacer que los clientes piensen que no eres confiable. El sonido de las sirenas llenó el aire exterior. James se puso de pie, retrocediendo de nosotras dos. Nina, deja de hablar. No sabes lo que estás diciendo. Sé exactamente lo que estoy diciendo, escupió Nina, sus palabras arrastrando un poco. Hemos estado planeando esto durante meses, desde que Cristina comenzó a superarme en cada reunión con clientes. Se suponía que debías asegurarte de que ella lo bebiera hoy. Los paramédicos irrumpieron por la puerta principal, y rápidamente me hice a un lado para dejarlos trabajar. Mientras subían a Nina a una camilla, dejé de grabar y envié el vídeo a mi correo electrónico privado, luego a mi abogado. James se quedó congelado, observando cómo su plan cuidadosamente construido se desmoronaba a su alrededor. Iré con ella al hospital, les dije a los paramédicos, mi voz firme. Después de todo, necesito asegurarme de que mi cuñada reciba el tratamiento adecuado. Me encontré con la mirada aterrorizada de James, y estoy segura de que los médicos estarán muy interesados en saber exactamente qué había en ese café. La sala de emergencias del Hospital General de Nashville era un hervidero de actividad mientras los médicos se apresuraban a tratar a Nina. Me senté en la sala de espera, con mi teléfono agarrado en mi mano, reproduciendo la grabación de la confesión de Nina, los temblores en su voz, el pánico en sus ojos. Era toda la evidencia que necesitaba para probar que esto no era solo paranoia de mi parte. Familia de Nina Anderson, llamó una enfermera. Me levanté, notando la conspicua ausencia de James. Había murmurado algo sobre estacionar el auto hace 20 minutos y no había regresado. Soy su cuñada, dije, siguiendo a la enfermera a través de las puertas dobles. ¿Cómo está ella? Está estabilizada,
pero encontramos niveles preocupantes de toxinas en su sistema. La expresión de la enfermera era grave. Al médico le gustaría hablar con usted sobre algunos hallazgos inusuales en su análisis de sangre. La doctora Phillips, una mujer alta con cabello canoso y ojos penetrantes, estaba esperando junto a la habitación de Nina. Señora Bennett, ¿podría decirme exactamente qué sucedió antes de que su cuñada se enfermara? Respiré hondo, sacando mi teléfono. Creo que primero debería escuchar esto. Reproduje la grabación del brunch, observando cómo la expresión del médico cambiaba de preocupación profesional a alarma. Esto es muy serio, dijo, tomando notas en su tableta. La sustancia que encontramos no es algo que accidentalmente termina en el café. Estamos viendo una contaminación deliberada. Justo entonces, James apareció al final del pasillo, su rostro pálido y sudoroso. Claramente había escuchado las palabras del médico. Cristina, comenzó, dando un paso hacia mí, déjame explicarte. Quédese atrás, advirtió la doctora Phillips, presionando el botón de llamada de la enfermera. Seguridad a la habitación 412, por favor. James levantó las manos en señal de rendición. Todo esto es un malentendido. Nina estaba confundida, no sabía lo que estaba diciendo. ¿En serio? Saqué los mensajes de texto que había descubierto en su teléfono la semana pasada, los que había reenviado en secreto a mí misma. Entonces estos mensajes entre tú y Nina sobre asegurarte de que ella esté fuera de servicio, antes de la presentación de Henderson eran solo una conversación amistosa? Su rostro perdió todo color. ¿Revisaste mi teléfono? Después de que encontré el extraño vial en el cajón de tu escritorio, sí, lo hice. Me volví hacia la doctora Phillips. Doctora, he sido hospitalizada 3 veces en los últimos 6 meses con síntomas inexplicables. Me gustaría saber si coinciden con lo que encontraron en el sistema de Nina hoy. Los ojos del médico se entrecerraron. Tendremos que hacer algunas pruebas para comparar. Seguridad se asegurará de que su esposo permanezca disponible para ser interrogado. 2 guardias de seguridad aparecieron, colocándose a ambos lados de James. Parecía atrapado, su fachada cuidadosamente construida se derrumbaba. Nina y yo, tartamudeó, solo estábamos tratando de ayudarte a reducir la velocidad. Estabas trabajando demasiado, tomando a todos los grandes clientes. Nina dijo, si pudiéramos hacer que te tomaras un tiempo libre. Envenenándome. Mi voz era firme, incluso cuando mis manos temblaban de rabia. ¿Cuánto tiempo han estado haciendo esto? Fuiste tú quien manipuló mi comida en la fiesta de Navidad, también. El silencio de James fue toda la respuesta que necesitaba. Detrás de él, podía ver la habitación de Nina, donde yacía conectada a varios monitores. Su bravuconería anterior había desaparecido, reemplazada por el miedo de alguien que sabía que sus planes finalmente los habían alcanzado. La detective Mendoza está en camino, dijo la doctora Phillips en voz baja. Querrá tomar declaraciones de todos los involucrados. Asentí, sintiendo una extraña sensación de calma. La verdad finalmente estaba saliendo a la luz, y no había vuelta atrás. La detective Mendoza llegó en 1 hora, su presencia llamando la atención en el estéril corredor del hospital. Era una investigadora experimentada que se especializaba en casos de abuso doméstico, y escuchó atentamente mientras reproducía la grabación del brunch y le mostraba los mensajes de texto. Señora Bennett, dijo, revisando sus notas, mencionó hospitalizaciones anteriores. ¿Puede contarme más sobre esos incidentes? Saqué mi teléfono nuevamente, abriendo un documento que había estado manteniendo, literalmente, durante meses. La primera vez fue en febrero después de una cena en la casa de Nina. Tuve fuertes dolores de estómago y mareos. La segunda fue en abril, el incidente del té, y luego en junio después del desayuno con ellos. Mi voz permaneció firme mientras continuaba. Cada vez los síntomas fueron similares, pero lo suficientemente diferentes como para que los médicos no pudieran precisar la causa. Los ojos de la detective se entrecerraron mientras miraba mi registro detallado de fechas, síntomas y circunstancias. ¿Y usted ha estado manteniendo registros desde que notó el patrón? Dudé antes de sacar otro teléfono de mi bolso. También comencé a llevar un teléfono de respaldo con un número diferente. Lo usé para grabar conversaciones cuando estaba cerca de ellos. Tengo varias donde Nina y James discuten sus planes, aunque tienen cuidado de no ser explícitos.
En una de las grabaciones, la voz de Nina se escuchó claramente: la cuenta de Henderson vale millones, James. No podemos dejar que ella arruine todo por lo que hemos trabajado. Solo sigue el plan, unos días de enfermedad deberían ser suficientes. La respuesta de James fue igualmente condenatoria: tengo algo más fuerte esta vez. Ella no llegará a la presentación. La expresión de la detective Mendoza se endureció mientras escuchaba. A través de la ventana de la habitación de Nina, pude ver que mi cuñada estaba despierta, luciendo significativamente menos segura de sí misma de lo que había estado en el brunch. El hospital está realizando análisis toxicológicos, me informó la detective. La doctora Phillips ya ha identificado varias sustancias que no ocurren naturalmente. También necesitaremos muestras de su casa. Una conmoción en el pasillo llamó nuestra atención. James estaba discutiendo con los guardias de seguridad, su voz elevándose en desesperación. «Necesito hablar con mi esposa», gritó. «Cristina, por favor. No entiendes. Estábamos tratando de protegerte». La detective Mendoza se interpuso entre nosotros. «Señor Bennett, no está ayudando a su caso. Ya hemos encontrado evidencia de premeditación». «¿Premeditación?», James se rió, un sonido hueco que resonó por el corredor. «Solo estábamos tratando de frenarla. Se estaba matando a trabajar, tomando todas las cuentas principales». Nina dijo: «Si pudiéramos hacer que se tomara un tiempo libre, envenenándola». La voz de la detective Mendoza fue aguda. «Eso no es protección, señor Bennett. Eso es intento de asesinato». El color desapareció del rostro de James. ¿Asesinato? No, eso no es, nunca quisimos. Entonces, ¿qué querían hacer exactamente?, pregunté, mi voz sorprendentemente tranquila. Cuando pusiste algo en mi café esta mañana, ¿qué se suponía que pasaría? El silencio de James habló volúmenes. Detrás de él, pude ver a Nina observando a través de la ventana de su habitación del hospital, su rostro una máscara de miedo y cálculo. Me pregunté si estaba tratando de averiguar cómo darle la vuelta a esto, cómo explicar meses de envenenamiento sistemático como una especie de intento equivocado de ayudarme. «Necesitaremos los teléfonos de ambos», le dijo la detective Mendoza a los guardias de seguridad. «Y quiero oficiales apostados en ambas puertas. Nadie se va hasta que obtengamos los resultados de toxicología». La doctora Phillips entró en la habitación de Nina con una tableta en la mano, su expresión sombría mientras revisaba los resultados de las pruebas. La detective Mendoza y yo la seguimos, mientras que James permaneció afuera con los guardias. Nina trató de sentarse más erguida en su cama de hospital, pero los temblores no habían desaparecido por completo. «El informe de toxicología muestra niveles elevados de varias sustancias», anunció la doctora Phillips, su voz clínica. «Lo más preocupante es la presencia de un compuesto particular que se usa típicamente en pruebas farmacéuticas. No es algo a lo que el público en general debería tener acceso». El rostro de Nina palideció. «Eso es imposible. James dijo que era solo algo para causar síntomas leves». «Síntomas leves», interrumpió la detective Mendoza, sacando su cuaderno. «Como los que experimentó su cuñada en los últimos 6 meses». La puerta se abrió y entró otro detective, sosteniendo una bolsa de evidencia. «Encontramos esto en el escritorio de la oficina del señor Bennett en la firma de marketing de Anderson», informó, presentando varias botellas pequeñas con etiquetas clínicas, junto con notas detalladas sobre las dosis y las reacciones. Sentí que mis rodillas se debilitaban al darme cuenta del alcance total de su plan. Estaban documentando todo, como una especie de experimento. «No fue así», protestó Nina, pero su voz vaciló. «Solo necesitábamos rastrear lo que funcionaba». «Los primeros intentos no fueron lo suficientemente efectivos, seguiste apareciendo en las reuniones de todos modos. Así que aumentaron las dosis», concluyó la detective Mendoza, examinando las botellas. «Sabían que estas sustancias podrían ser letales en concentraciones más altas». La habitación quedó en silencio. James, todavía visible a través de la ventana, se hundió en una silla en el pasillo, con la cabeza entre las manos. «La cuenta de Henderson», dije lentamente, las piezas encajando en su lugar. «No se trataba solo de esa presentación, ¿verdad? Necesitaban quitarme del camino permanentemente porque el cliente me solicitó específicamente como su líder». El rostro de Nina se contorsionó con una mezcla de ira y miedo. «Estabas arruinando todo».
Construí esa cartera de clientes durante años, y luego apareces tú, y de repente todos quieren trabajar contigo en su lugar. James dijo que podía arreglarlo. Matándome. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de acusación. No estábamos tratando de... Comenzó Nina, pero la doctora Phillips la interrumpió. La concentración en el café que bebiste hoy, declaró la médico, mirando directamente a Nina, fue significativamente mayor que las muestras anteriores que hemos analizado de las visitas hospitalarias anteriores de la señora Bennet. Si lo hubiera consumido, el resultado habría sido grave, posiblemente fatal. La detective Mendoza se volvió hacia el otro oficial. Necesitaremos una orden judicial completa para ambas casas y oficinas, y contactar a la compañía farmacéutica que figura en estas botellas. Averigüen cómo obtuvieron estas sustancias. Nina se dejó caer contra sus almohadas, la lucha desapareciendo de su rostro. No se suponía que llegara tan lejos, susurró. James seguía diciendo que solo necesitábamos un intento más. Me acerqué a su cama, mi voz firme a pesar del temblor en mis manos. Cada vez que me enfermaba, cada reunión que perdía, cada cliente que perdía, ambos estaban allí, observando, tomando notas sobre cómo su veneno me estaba afectando. ¿Qué clase de personas los hace eso? El silencio que siguió fue ensordecedor. Afuera, podía escuchar a James siendo leído sus derechos mientras llegaban oficiales adicionales. Nina se quedó mirando sus manos, incapaz de sostener mi mirada. Detective, dije, alejándome de mi cuñada, estoy lista para hacer mi declaración formal ahora. El juicio duró 3 semanas, pero se sintieron como años. Me senté en la sala del tribunal cada día, observando cómo la fiscalía presentaba metódicamente su caso contra James y Nina. La evidencia era abrumadora, las botellas de la oficina de James, sus notas detalladas sobre cada intento de envenenamiento, las conversaciones grabadas y los mensajes de texto que discutían sus planes. Lo que más me sorprendió fue su comportamiento a lo largo de los procedimientos. Nina, generalmente tan pulida y segura de sí misma, parecía pequeña en la silla del acusado. James ni siquiera podía mirarme, manteniendo sus ojos fijos en el suelo mientras los testigos expertos detallaban los efectos potencialmente letales de las sustancias que habían estado usando. El testimonio de la doctora Phillips fue particularmente condenatorio. Presentó un análisis exhaustivo que mostraba cómo habían aumentado gradualmente las dosis con el tiempo, demostrando una clara intención de causar daños graves. El representante de la compañía farmacéutica confirmó que James había robado los compuestos a través de su amigo de la universidad que trabajaba en su departamento de investigación. Los acusados mostraron un patrón de comportamiento calculado, argumentó la fiscal en su alegato final. Esto no fue solo un sabotaje corporativo, fue un intento sistemático de dañar a la señora Bennet con una clara escalada que podría haber resultado en la muerte. Cuando finalmente se leyó el veredicto, no sentí alegría, solo alivio. Tanto James como Nina fueron declarados culpables de múltiples cargos, incluidos intento de asesinato y conspiración. Las palabras del juez resonaron en la silenciosa sala del tribunal. La naturaleza premeditada de estas acciones, llevadas a cabo contra un miembro de la familia durante un periodo prolongado, exige la pena máxima. Observé cómo se los llevaban esposados, pensando en cómo la codicia y los celos habían convertido a 2 personas en las que una vez confié en algo irreconocible. Sus negocios, sus reputaciones, su libertad, todo sacrificado en un intento de destruirme. Un año después del juicio, estaba de pie en el podio de la conferencia de líderes empresariales de Nashville, preparándome para dar el discurso de apertura. La ironía no se me escapó, esta era exactamente el tipo de oportunidad que Nina había tratado de evitar que lograra. La cuenta de Henderson, que ella y James habían estado tan desesperados por robar, había llevado a varios clientes más importantes, estableciéndome como uno de los principales ejecutivos de marketing de la región. El éxito no se trata solo de talento o trabajo duro, comencé, mirando al mar de rostros. Se trata de integridad, de construir relaciones genuinas basadas en la confianza. Hice una pausa, dejando que mis palabras calaran hondo. A veces, las mayores amenazas para nuestro éxito provienen de aquellos más cercanos a nosotros, pero sobrevivir a esos desafíos nos hace más fuertes. Después de mi discurso, varios jóvenes profesionales se acercaron a mí en busca de consejo. Una mujer, con los ojos brillantes de determinación, me preguntó cómo había mantenido la compostura durante toda la prueba. Me concentré en lo que podía controlar, le dije. Recopilé evidencia,
Confié en mis instintos y me negué a dejar que el miedo me impidiera perseguir mis objetivos. Más tarde esa noche, recibí un correo electrónico del cliente de Henderson confirmando que estaban renovando su contrato por otros 3 años. Sonreí, pensando en lo diferentes que podrían haber sido las cosas si no hubiera confiado en mis instintos ese día en el brunch. El periódico local había publicado un pequeño artículo esa mañana sobre Nina y James comenzando sus sentencias de prisión. No lo leí. En cambio, me concentré en la propuesta para mi proyecto de cliente más reciente, sabiendo que la mejor venganza no se trataba de desquitarse, sino de seguir adelante y tener éxito a pesar de aquellos que intentaron retenerme.